Como recién dijimos entonces, el principio divino llega para responder a muchas preguntas que el ser humano se ha hecho desde siempre. Preguntas como el origen, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos? Si hay un Dios, cómo es su naturaleza, qué relación tiene con el ser humano, si hubo alguna motivación para crear. Tantas veces nos hemos preguntado para qué estamos aquí, el propósito de la vida, por qué existimos, si trascendemos después de la muerte física. ¿Por qué todos anhelamos tanto el amor? Preguntas acerca del bien y del mal. ¿Por qué existe el mal? Sobre todo cuando hoy lo vemos tan cerca de todos nosotros y hasta incluso en nosotros mismos. ¿Y cuál es el origen del sufrimiento? ¿Será que existe un diablo o es tan solo un mito? Respecto a la historia de la humanidad, ¿por qué hay ciclos que se repiten? ¿Son simplemente ciclos casuales o hay un propósito hacia un destino ideal? ¿Cuál es el propósito de la llegada del Mesías? Esta y tantas otras preguntas, el principio divino llega para poder ofrecer respuestas muy concretas. Es por esa razón que se divide en tres partes el principio divino, porque de esta manera se lo puede entender mejor. Va respondiendo estas preguntas de acuerdo a estos tres ejes. La primera parte es sobre este ideal original que nos preguntamos, ¿no es cierto? Sobre la felicidad, sobre la libertad, si existió un plan original. Y a esta parte la llamamos los principios de la creación, donde comprendemos sobre ese ideal original, si existió, cuál fue la manera en que se diseñó. Y también comprendemos acerca de esta idea de conjunto, porque si bien cada uno de nosotros como individuos puede pensar o hacer lo que quiere, somos parte de un conjunto, somos parte de una humanidad, somos parte de un mismo planeta y vivimos en un mismo sistema, el sistema solar. Quiere decir que somos también piezas fundamentales, pero de una totalidad. Entonces deberíamos entender la relación entre ese conjunto y nosotros como individuos. También vamos a comprender en la segunda parte del principio divino que hubo una ruptura, que algo ocurrió. Porque si estamos hablando de algo ideal, ¿qué pasó? Que desde hace miles y miles de años el ser humano vive en permanente conflicto, contradicción. Hay mucho sufrimiento, hay mucho egoísmo. Por el egoísmo se ha hecho mucho daño, tanto hacia el ambiente o la naturaleza como también hacia otros seres humanos. Entonces, ¿cuál es el origen de la maldad? Como recién nos preguntábamos, ¿existirá una causa del mal? Y en la tercera parte vamos a entender que si existió un ideal original y hubo una ruptura y por tal razón el hombre vive completamente alejado de ese ideal, ¿cómo fue la historia? Esta historia que el principio divino le denomina historia de la restauración, es decir, ¿cómo se recupera ese ideal original? ¿Cómo se restaura? Esa es la esperanza de la humanidad, que algún día podamos vivir en un mundo de paz, que podamos sentirnos todos semejantes, como la raza humana viviendo acorde a los valores del amor, la libertad, la paz, la solidaridad. Entonces el principio divino llega hoy como un camino para afianzar el amor, la libertad y la felicidad. Llega para darnos discernimiento entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Llega para darnos la solución y el proceso para eliminar definitivamente aquella naturaleza que nos ha hecho tanto daño durante miles y miles de años. Llega como un nuevo paradigma cultural que se asienta en valores universales y debemos conocer esos valores universales. Y también trae la fórmula para el desarrollo de la máxima capacidad íntegra del ser humano. Cómo lograr sacar el máximo provecho del potencial humano para el bienestar de todos. Por supuesto que también
hay una unión, ¿sí? Hay una fusión entre la razón, la fe, la ciencia, la religión, porque para dar respuestas es necesario todos los ámbitos. Y desde el punto de vista de la visión teológica, podemos entender que la caída ocurrió separándonos completamente de ese ser original, del Dios original, y que durante toda la historia de la humanidad fue necesario que Dios vaya conduciendo al ser humano hacia el camino de la elevación espiritual, de la evolución espiritual, hasta poder finalmente recuperar su ideal. Es así que lo hizo con muchos personajes que han marcado historias, han marcado eras, como Abraham, Moisés, Jesús. Miren, se ha marcado una era que hoy toda la humanidad está participando de esta Semana Santa, hasta incluso los no creyentes. También sobre la segunda venida, sobre esta visión de recuperar los padres de la humanidad, o los padres verdaderos. Es decir, todo esto lo vamos a ir viendo en el contenido del ciclo. Respecto también a esa pregunta que todos nos hacemos, ¿y cuál es la verdad? Porque a medida que nosotros desarrollamos el conocimiento y nos acercamos a la verdad, también vamos desarrollando una conciencia. Y esa conciencia es la que nos va a permitir vivir mejor. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, el ser humano perdió la visión del ideal y por esa razón cayó en una tremenda ignorancia. Si nosotros nos vamos a los albores de la historia, vamos a darnos cuenta que incluso el hombre perdió la posibilidad de conocer los principios básicos para vivir en bienestar, sin ni siquiera poder utilizar lo que hoy utilizamos, la tecnología y todas las herramientas. No es que la Internet aparece hoy porque el hombre la inventa. El hombre hoy la descubre, pero existió el principio durante toda la existencia para poder llegar a tener una herramienta como la Internet. Pero el hombre cayó tan bajo que perdió incluso el conocimiento para poder utilizar los principios básicos para vivir en un mundo de bienestar. Entonces hay como dos tipos de ignorancia. Una ignorancia interna que nos hizo perder el camino, el rumbo en el aspecto interno o espiritual, y otra ignorancia más externa que nos desconectó de estos principios universales de la vida y del universo. Entonces, en la búsqueda para poder finalmente disipar esa ignorancia, tratar de poder encontrar el camino hacia la verdad, el ser humano utilizó la filosofía, la religión, la fe, para poder salir de esa ignorancia espiritual, y por el otro lado, la ciencia, la tecnología, la razón, el conocimiento de los fenómenos, para poder también superar la ignorancia externa. Y a través de estos dos caminos que han estado siempre paralelos, cuando finalmente el hombre encuentre el punto de unidad entre estos dos caminos, entonces podremos hablar de una verdad íntegra. Porque el ser humano es un ser bidimensional, tiene mente y cuerpo, tiene una esencia interna o espiritual y tiene una parte física. Por lo tanto, la verdad tiene que responder a estas dos dimensiones, la dimensión interna y la dimensión externa. Esa va a ser la única manera para que finalmente podamos encontrar el rumbo hacia la felicidad. Y como decía recién, el hombre lo único que hace es descubrir lo que existe desde siempre, desde el origen. No es que el ser humano va inventando a medida que evoluciona. No, los principios internos y externos universales ya existen desde siempre. Y lo que hace el hombre es descubrirlos a medida que se eleva espiritualmente y también emocional e intelectualmente. Entonces, cuando podamos encontrar esta visión que unifica la verdad interna y externa, la fe y la razón, la religión y la ciencia, encontraremos entonces el camino más rápido para vivir en un mundo mejor, en un mundo de paz. Entrando ya directamente en la primera parte del principio divino, los principios de la creación, vamos a analizar básicamente tres principios: el de causalidad, el de reciprocidad
que nos va a hacer entender la interdependencia y el desarrollo como humanidad, pero también como universo. Y también vamos a entender el principio del crecimiento, porque eso nos va a permitir realizarnos y trascender. Comprendiendo con un ejemplo muy simple el principio de causalidad, nos damos cuenta que todo lo que el ser humano crea, por ejemplo, un instrumento, lo hace con un propósito que responde a principios universales. Un instrumento tan simple como eso, a la vez tan complejo, puede ser ejecutado cuando se conocen dichos principios. Los principios de la música, toda la relación táctica que tiene que tener el ser humano con ese instrumento, la parte corporal, etc. Y algo finalmente adquiere valor cuando cumple el propósito de su creación. Algo tan simple como esto nos da a entender que incluso todo lo que el hombre hace lo hace con un propósito. Y finalmente un piano adquiere su valor cuando finalmente cumple su propósito. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? ¿Será que entendemos el propósito por el cual existimos? Bueno, esta pregunta es fundamental responder en los principios de la creación. Y así como el universo, que hoy lo podemos entender de muchas maneras, pero cuando lo vemos de una forma global, nos damos cuenta que está incluido el ser humano dentro de esto que es este ecosistema. Entonces la pregunta que nos surge, ¿será obra del azar? ¿Es que todo coincide tan perfectamente por el azar? ¿Es que una simple explosión permitió que la relación entre los seres humanos, los animales, las plantas y el ambiente puedan convivir en perfecta armonía? Obviamente hay una obra creada en cada partícula, cada célula que se conecta en todo el universo y en el ser humano. Hasta un físico, como Albert Einstein, por supuesto, muy reconocido, llegó a la conclusión de todo el que esté seriamente dedicado en la búsqueda de la ciencia, llega a convencerse de que el espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu enormemente superior al del hombre. Es decir, el hombre no puede creer que es el único ser que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo crea, porque nosotros no podemos ni siquiera crear el pétalo de una rosa. Por lo tanto, ya Einstein, a través de conocer, de darse cuenta la perfección de este universo, llega a la conclusión que hay un espíritu mayor, enormemente superior al del hombre. Y de ahí comprendemos entonces este principio de causalidad. Es decir, ¿tiene un origen casual o causal la vida, el universo? Obviamente, así como toda obra proviene de un artista que la crea, todo movimiento se genera por una fuerza. De la misma manera, todo fenómeno, todo efecto proviene de una causa. No importa que la causa sea invisible, porque se manifiesta a través del efecto. Hay muchas leyes universales y fuerzas que son invisibles, como la gravedad, pero que se manifiestan a través de efectos, de movimientos, incluso visibles. Y desde el punto de vista teológico lo refuerza esto Romanos 1:20 cuando dice, porque lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Por lo tanto, todo el universo, incluyendo el ser humano, es una gran obra creada por una mente universal, una mente que nos supera, como decía Einstein, es decir, Dios. Toda la creación finalmente es un conjunto, es un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, tenemos que entender que todos los elementos del sistema tienen que estar interconectados para que eso funcione. Por eso toda la creación es un conjunto de seres con propósitos definidos e interconectados, creados, diseñados, no surgidos por el azar, a través de una mente que los diseñó. Y por eso tienen una relación directa, perfecta, entre unos con otros. Todo el universo coexiste en armonía con y para el hombre. No es que el hombre se sienta superior, pero cuando finalmente conocemos la naturaleza nos damos cuenta que es como un gran museo y todo responde al ser humano. Por lo tanto, el ser humano es un ser complejo y que existe
en un punto central dentro de este sistema. Y todas las cosas dentro de este sistema viven para el bien mayor del conjunto. ¿Será que el ser humano entendió esto? ¿O será que no lo entendió y por eso genera tantos conflictos? ¿Será que no lo entendió y por eso hoy está afectando tanto el ambiente y generando tantos fenómenos destructivos que no provienen de la naturaleza, sino del mal uso, de la mala utilización que hace el hombre con los elementos de la naturaleza? Así lo podemos ver en el cuerpo humano, donde todo está interconectado y todo vive para un propósito mayor. Las células para los órganos para los sistemas para los organismos. Y así un ser humano saludable es cuando todas las células finalmente conspiran para que ese organismo funcione correctamente. También en la sociedad no vivimos solos, no vivimos aislados, somos seres sociales. El individuo vive para la familia, para la comunidad, para la nación, para el mundo. Hay un planeta y el planeta está dentro de un sistema. Por eso está todo interconectado. No podemos decir, yo soy un ser individual y no importa nada del conjunto. Así también hay un dicho oriental que dice, honradez en el corazón, belleza en el carácter, armonía en el hogar, orden en la nación, paz en el mundo. Es decir, todo está dentro de una totalidad. Cada elemento de la naturaleza existe con un propósito que beneficia al conjunto. Es el entendimiento más profundo del amor. Finalmente, amor es aquello que permite o que surge cuando algo vive por el propósito mayor o por el bien del otro. Eso es una primera definición del amor. Cada fruta, cada planta, cada animal, cada elemento de la naturaleza tiene esta esencia del amor, de vivir por el bien de los demás, incluso hasta sacrificarse por el bien de la totalidad. ¿Será que el ser humano entendió este principio? ¿O será que porque no lo entiende, muchas veces generamos discordia y conflicto incluso en el ambiente? Es decir, todo está en una relación de armonía y todos nos necesitamos, así como, por ejemplo, el hombre y la naturaleza, o las plantas, o el árbol. De esa manera, el árbol nos da un elemento que necesitamos y nosotros se lo damos también a las plantas, viceversa. Ese oxígeno que necesitamos nos provee los árboles, las plantas. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos conocer la naturaleza de Dios? La podemos conocer solo a través de entender su obra. Claro, a Dios no lo podemos ver, pero recién dijimos que aunque las cosas son invisibles, y no por ser invisibles, no significa que no existan. No vemos el aire, no vemos la energía, no vemos el amor, no vemos la conciencia, y son fuerzas reales que existen. Vemos un abrazo y es una manifestación de un sentimiento de amor, pero no vemos el amor. Entonces, el hecho de que Dios sea un ser causal, invisible, no significa que no exista. No puede ser una razón lógica para poder concluir que no hay Dios. Todo lo que podemos conocer de Dios lo conocemos a través de su creación. Incluso el ser humano no pudo intervenir haciendo ni siquiera una célula dentro de esta gran creación. Y podemos entender rápidamente que hay dos pares de características, ¿no? Hay dos como características duales, podríamos decir, en la naturaleza. Una es la que responde a una parte interna y una parte externa para no dilatarnos demasiado, y otra es la que respecta al sistema de pares, donde todo se divide en positivo y negativo, y cuando hablamos de negativo no hablamos de malo, hablamos de masculinidad y feminidad, o positividad y negatividad, como dos que se complementan. Entonces, estos dos pares, ¿sí?, de las características duales hacen posible entender a Dios, que Dios también es un ser que tiene un aspecto interno y un aspecto externo, y también tiene masculinidad y feminidad. No es solamente Dios Padre, como muchas veces se dice, sino que también es Dios Madre. Por eso este es un entendimiento más profundo de la concepción de Dios.
Y este esquema, aunque es muy didáctico, que a mí me encanta, y por eso lo traje a la conferencia, nos da a entender que la relación que existe entre Dios y el ser humano es una relación recíproca, donde todo lo que existe en el ser humano, con toda su complejidad, también existe en Dios, porque hay una relación de causa y efecto. Entonces, lo que posee el efecto también lo posee la causa. Entonces, si el ser humano tiene emoción, intelecto, voluntad en su ser más interno, también Dios tiene emoción, intelecto y voluntad. Y si el ser humano tiene un cuerpo, también Dios tiene un cuerpo. Claro, no tiene una forma específica, pero toda la energía universal es el cuerpo de Dios, que nos abraza. Todos los elementos de la naturaleza tienen la esencia de Dios. Y por esa razón, entre Dios y el ser humano hay una relación del corazón, porque el ser humano tiene corazón, puede sentir y puede crear y puede amar. De la misma manera, Dios también es un ser de corazón, que puede sentir, que puede crear, que puede amar. Y esto es lo que hoy podemos comprender cuando Jesucristo dijo 2000 años atrás, llamándole a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una relación de padre e hijo en la relación entre Dios y el ser humano. Muy importante comprender esta visión del principio divino, porque nos hace sentir que los seres humanos podemos también tener una relación directa con este Creador. Así como Jesús le oró Padre, cada uno de nosotros tenemos que orarle también o relacionarnos con Él también. Esto significa claramente que así como Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, hay una relación de imagen y semejanza entre Dios y el hombre. Y esto también está escrito desde el punto de vista teológico en las primeras páginas de la Biblia. Cuando entendemos que entre Dios y el hombre hay una relación, podemos comprender el principio de la reciprocidad, que todo está interconectado gracias a este principio de reciprocidad, que nos menciona que siempre donde hay dos elementos hay una acción de dar-recibir, hay un proceso que se genera entre estos dos elementos, generando las fuerzas para la existencia, la reproducción y la acción. Entonces, todo lo que... Y de esta relación hay reproducción y hay acción. Y a estos dos elementos se los llama sujeto y objeto. Es una relación recíproca. Vamos a entender que esta relación recíproca se comprende de la siguiente manera. Dos elementos, uno sujeto, otro objeto, dando a entender que uno está en la posición de dar y otro de recibir, pero a la vez es una relación recíproca, son dos elementos que interactúan. También poseen un mismo nivel de correspondencia, es decir, un elemento da y el otro elemento recibe al mismo nivel que el elemento A o el elemento sujeto da. Esta igual capacidad, intensidad y sintonía para dar y recibir es una relación correlativa. Entonces, por eso nosotros podemos tener empatía con otros seres de la naturaleza, podemos tener empatía con otras personas, podemos tener empatía con Dios, porque hay una relación recíproca de correspondencia. La acción de recibir es dinámica, es circular, infinita. Quiere decir que ambos están permanentemente interactuando como sujeto y objeto. Es decir, uno en la posición de dar, el otro de recibir, pero a la vez, cuando el otro responde, está en esa posición de dar y finalmente el primer elemento que dio se coloca en la posición de recibir. Esto muestra que todo es circular, no hay algo lineal. Incluso el universo, el planeta, todo tiene movimientos circulares, al punto tal de que ya casi no hay un principio y no hay un final. Todo es una esencia, y esa esencia se convierte en algo infinito. Por lo tanto, la relación entre Dios y el hombre es una relación infinita, que no puede terminar, porque ya hay una relación de dar y recibir. Ambos elementos, finalmente, cuando están conectados en un propósito común, entonces finalmente pueden dar un resultado real. Entonces, todo lo que existe en el universo
logra tener un resultado gracias a que hay un propósito en común. Entonces, cuando se crean estos 4 elementos interactuando, se hace una base para la meta de la creación. Este se denomina el fundamento de 4 posiciones. Por lo tanto, donde haya 2 elementos, sujeto y objeto, centrados en un propósito común, surge un resultado. Bueno, aquí podemos ver muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en el ser humano, en las relaciones con los seres humanos, de padres e hijos, profesores y alumnos. Esto dentro de lo que es las relaciones humanas, pero también intrapersonales. Podemos ver la relación entre las arterias y las venas, que hay una relación de dar y recibir para que todo funcione, para que todo exista, para que el ser humano esté saludable. Y así muchísimas relaciones entre, por ejemplo, el reino animal y el reino vegetal, o el reino animal y el ser humano. Todo interactúa en forma recíproca. Y esto también nos da a conocer esta relación de origen, división y unión. Quiere decir que primero todo estuvo diseñado en una idea, luego se manifestó en la creación en 2 elementos que interactúan para luego unirse y poder así perpetuarse. Un ejemplo de este fundamento de origen, división y unión es, por ejemplo, el agua. El agua ya tenía un objetivo, un propósito para el universo, para la naturaleza y para el ser humano. Entonces, el agua, como molécula, se divide en 2 elementos, en 2 átomos, hidrógeno y oxígeno, y luego cuando se unen, forman finalmente la molécula. Y así podemos estar explicando muchísimo. ¿Por qué estamos explicando esto que parece tan técnico y científico? Es para entender, finalmente, que en la unión entre Dios y el hombre, centrados en ese ideal, en ese propósito común, vamos a encontrar el resultado que todos estamos buscando. Vivir en un mundo de felicidad, un mundo ideal, un mundo que cumple el propósito de la creación, tanto para Dios como el creador, como para el hombre, como el ser creado. Entonces, de aquí surge la pregunta, ¿y cuál es la meta o la motivación por la cual Dios creó? Ahora podemos entender, así como un artista puede hacer una obra para poder experimentar la máxima alegría a través de crear, de la misma manera, Dios también creó con imagen y semejanza a sus seres. En imagen y semejanza creó al hombre para poder experimentar la máxima alegría, una alegría completa, viendo sustancializada su obra. De esa manera, la alegría es la meta de la creación, tanto para el creador como para los seres humanos. Cuando el creador y los seres humanos se encuentren en este propósito común, viviremos una explosión de alegría que perdurará para siempre. Pero para eso, nosotros tenemos que entender por qué Dios nos creó a imagen y semejanza. Y cuáles son los pasos que tenemos que lograr para ser esa imagen y semejanza de Dios. Siendo Dios un ser invisible, con esta dualidad unificada de Padre y Madre del cielo o celestial, con este ser de corazón, ¿cómo finalmente nosotros lo alcanzamos? ¿Cómo logramos llegar a ser tener cercanía con este ser, con nuestros padres del cielo? Para eso el principio divino nos hace entender esta definición de corazón. El corazón es el impulso irreprimible de amar y unirse con el objeto amado. Por esta razón el corazón es la fuente del amor y al mismo tiempo la fuerza principal detrás del mismo. Es decir, que el ser humano tiene corazón porque tiene el impulso para poder amar, y a medida que logra amar, puede acercarse a Dios, que es un Dios de amor, como también en la Biblia está escrito. Entonces, así como existe la relación de sujeto y objeto, así como existe la relación de padres e hijos, de la misma manera existe la relación entre Dios y el hombre. Por esas razones que se creó al hombre a imagen y semejanza, macho y hembra. Y esto es muy importante cuando dice macho y hembra. Es decir, la imagen de Dios no es el varón, no es la mujer, es ambos unidos. Y por esa razón, cuando ambos se unen,
pueden dar un fruto precioso, un milagro de la vida, que es otro ser, otra existencia, otro ser humano, un hijo, una hija. El milagro de crear. Entonces, ¿cómo el hombre llega a ser imagen y semejanza de Dios? Cuando cumple el propósito de la creación. Y este propósito de la creación está básicamente dado en 3 pasos. Esto se encuentra en el Génesis 1:28, incluso en estos secretos que tiene la Biblia. Cuando dice, y Dios los bendijo, creced, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad. Hay 3 pasos concretos: crecer, multiplicar y dominar. Y la primera bendición, que es crecer, es la unidad entre la mente y el cuerpo, es buscar a Dios en nosotros mismos, en cada uno de nosotros como individuos. Ahí tiene que morar Dios. Morada de Dios somos, incluso desde el punto de vista teológico. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la meta que tenemos cada uno de nosotros como individuos. La segunda bendición tiene que ver con la multiplicación. Por supuesto que es la multiplicación de la raza humana, pero también es la multiplicación del amor. El amor trasciende a medida que se multiplica. Y el primer ámbito, la primera escuela del amor es la familia, donde a través de la unidad entre el hombre y la mujer, esta dualidad que manifiesta la naturaleza de Dios, de masculinidad y feminidad, la imagen y semejanza de Dios, macho y hembra, es allí donde se multiplica también el amor, a través del matrimonio, de la pareja, y luego de la extensión hacia los hijos. Es decir, que la meta final de la raza humana es llegar a ser una gran familia mundial, donde ese Dios invisible se manifiesta a través de estos primeros seres humanos creados como padres de la humanidad, Adán y Eva. Ese fue el propósito por el cual Dios creó a un primer hombre y una primera mujer. Que todos podamos llegar a ser una gran familia mundial. Por lo tanto, en el camino de la familia experimentamos 4 esferas del corazón, 4 tipos de amor. El amor filial, el amor fraternal, el amor conyugal y hasta que finalmente experimentamos el amor paternal, que es lo más cercano al corazón de Dios. Es decir, que a través de ser padres podemos estar muy cerca de esa acción de dar y recibir recíproca, correlativa entre Dios y el ser humano. Podemos llegar a ser como Dios, tal como Jesús decía en Mateos 5:48. Por eso es tan importante que en la familia se practique el amor como el camino para poder llegar a ser como Dios. Y de allí la sexualidad es un elemento fundamental que Dios dotó en el ser humano. Es un designio de Dios, porque a través de la sexualidad se logra la máxima expresión y consumación del amor conyugal, la unidad completa entre el hombre y la mujer. Es la experiencia sagrada y sublime que nos permite ser padres y entender el corazón de Dios a través de la relación con nuestros hijos. Y también es la unión que genera la vida y perpetúa el linaje. Es decir, no importa cuántas generaciones pasen, todos estamos conectados a través de este linaje que se perpetúa. Y la sexualidad es fundamental, entenderla desde esta visión más trascendente y no solamente como un mero elemento de placer, como muchas veces en nuestra sociedad se la tilda, ¿no? Como solamente un efecto de placer. Finalmente, la tercera bendición que se menciona en el Génesis es dominar. Y esto nos permite tener una relación con la naturaleza, no un dominio autoritario, un dominio basado en el amor. Si el ser humano logra ejercitar el amor en su corazón, va a entender que la naturaleza es parte de ese conjunto donde Dios, el hombre y la naturaleza se hacen uno. Por lo tanto, cuando alguien daña a la naturaleza, se está dañando a sí mismo y está dañando a Dios. Entonces, todo un cuerpo unificado. Y esto solamente se puede lograr cuando el ser humano desarrolla el amor. Entonces, estas 3 bendiciones son fundamentales, pero la más importante es la primera,
porque esta da pie a que se puedan cumplir las otras. Por lo tanto, crecer es fundamental en la vida. Lograr esa armonía entre la mente y el cuerpo, y donde Dios pueda habitar en ese ser individual que luego tiene que multiplicar el amor con las demás personas. Y también aquí podemos entender el tercer principio y la conclusión de esta conferencia, que es el principio del crecimiento. Estuvimos viendo el principio de causalidad, el principio de reciprocidad y ahora el principio del crecimiento. Así lo podemos ver en todos los elementos de la naturaleza. Todo crece. Y también en la Biblia se menciona la posibilidad de que todo tenga un periodo de crecimiento. Miren lo que dice el Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día, y así sucesivamente. A todo menciona tarde y mañana, pero hay una etapa que no la menciona, pero está tácitamente, está implícitamente, que es la noche. Por lo tanto, en este periodo es donde se logra el crecimiento. Por eso dice en 2 Pedro 3:8, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se está refiriendo a que la creación se hizo en 6 días de 24 horas, sino que en periodos que pudieron llevar miles y millones de años. Incluso están conectadas con las eras, ¿no? Con todo lo que fue el proceso del desarrollo de toda la naturaleza. Y también en el Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, hasta que no se completó la creación, no se deja de mencionar este proceso de la tarde y la mañana. Obviamente lo que se está diciendo es que para que las cosas maduren y se perfeccionen, requieren de un periodo de crecimiento. Como todo ser y como cada elemento de la naturaleza, que tiene que pasar por este proceso de formación, crecimiento, cumplimiento para alcanzar la madurez. ¿Será que el ser humano es una excepción? Vamos a ver que así como todos los seres de la creación crecen, porque ya tienen incorporado esta autonomía del principio, ya los tienen incorporado, los seres humanos también crecen. Pero a diferencia de los otros seres, Dios le dio el designio de la responsabilidad. Quiere decir, el ser humano no solo crece a través de la fuerza autónoma, sino que también crece por su propia parte de responsabilidad. Esta es la diferencia que tiene el ser humano con todos los demás seres de la creación, que su perfección la tiene que hacer por su propia parte de responsabilidad. Esto implica que la relación de dar y recibir con Dios no es automática, es una relación de amor, de la misma manera como cuando un hijo crece y se va entendiendo con sus padres, se va acercando de corazón a sus padres. De la misma manera el ser humano va creciendo de acuerdo también a su parte de responsabilidad. Por eso, la perfección del hombre no solamente tiene que ver con Dios. Y ahí muchos podemos entender cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué todavía el hombre es tan inmaduro? El ser humano todavía no ha podido entender las cosas básicas de la vida, de los valores, de los principios. Porque esa es la parte del libre albedrío que Dios le dio al hombre, de alcanzar su perfección por su propia parte de responsabilidad. Y de esta manera entonces podemos comprender por qué tenemos un espíritu y por qué tenemos un cuerpo. ¿Qué relación hay entre estas dos dimensiones que tiene el ser humano? Y podemos entender que así como nuestro cuerpo, para poder crecer, necesita alimentos que vienen de la naturaleza, que provienen de el agua, de los materiales de la naturaleza. De la misma manera, el espíritu tiene que crecer recibiendo estos elementos, estos alimentos para poder crecer. Y estos elementos se dividen en elementos de vida que provienen naturalmente del ámbito en el que hemos crecido, que hemos nacido, en el que existimos, es decir, lo que provee Dios como causa, como el origen, nos provee de estos elementos de la vida, que son el amor y que son la verdad. Y que esto lo podemos respirar o lo podemos tener desde el primer momento de nuestra concepción.
Ya el hecho de que nuestros padres se unen por amor para poder existir, hacer que existamos, de la misma manera entonces todo está relacionado con el amor y con la verdad. Sin embargo, el ser humano tiene un aspecto que lograr para su crecimiento definitivo, que es la propia parte de responsabilidad, de hacer con estos elementos espirituales acciones que le permitan crecer. Esas acciones responden a los elementos espirituales, generando elementos de vida, vitalidad, perdón. Estos elementos de vitalidad provienen de las acciones buenas, de las acciones que hace el ser humano para practicar el amor con sus semejantes. A medida que el ser humano practica el amor con sus semejantes y con la naturaleza, va adquiriendo un corazón cercano al de Dios. De esa manera puede recibir los elementos de vitalidad en su espíritu y crecer y perdurar, desarrollando su personalidad y su carácter. Entonces, el ser humano no es solamente un cuerpo y posiblemente tiene algún don espiritual. El ser humano es un espíritu y tiene un cuerpo. Y este cuerpo es como la sombra del espíritu. Es decir, el cuerpo finito tiene una fecha de vencimiento, pero el espíritu que fue creado por Dios se asemeja a Dios y por lo tanto es eterno. Por eso dice en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es decir, fue creado directamente por el aliento de vida de Dios. Por lo tanto, trascenderá eternamente. Por eso que tenemos que comprender que el ser humano nace y nace desde la concepción y crece en un vientre durante cierto periodo de semanas, 40 semanas, en una bolsa líquida, en una etapa embrionaria. Y esta es la primera etapa de la vida. Pero luego nace en el mundo físico, en la Tierra, vive esta etapa terrestre durante 90, 100 años o más, ojalá, en un mundo de aire que necesita sus pulmones para respirar, pulmones que fueron desarrollados en la etapa del vientre, por eso es tan importante esta etapa. No es algo innecesario, es sumamente necesaria la etapa del vientre. Y sobre esta etapa el ser humano luego puede vivir 90, 100 años o más para desarrollar ¿qué? ¿Para cuál etapa? Para la etapa que trascienda, la etapa espiritual, la vida eterna, ese ámbito donde ya no necesita respirar aire, donde ya no necesita vivir sumergido en un líquido, sino que necesita vivir en el ámbito del amor. Y por eso la importancia en el mundo físico de desarrollar los pulmones para respirar amor. El ejercicio de practicar el amor verdadero hacia los demás, hacia los semejantes. Podemos hacer muchas cosas en la vida, pero si no desarrollamos el amor, no vamos a poder tener la libertad para poder vivir en la vida eterna. Y esto no lo dice solamente el principio divino. Esto ya está escrito en la Biblia. En Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Eh? Entonces el cuerpo vuelve como el polvo a la tierra, pero el espíritu se queda con Dios en una relación eterna, porque Dios es la causa y el ser humano es el efecto. Finalmente, el ser humano trasciende espiritualmente. Y las palabras de Jesús, y nada más hermoso en esta Semana Santa que poder recordarlas, cuando Jesús nos decía ya 2000 años atrás, practiquen el amor, porque esto es lo más importante en la vida. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
pero las profecías se van a terminar y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que muchísimas gracias por estar presentes en esta primera conferencia de un ciclo resumido del principio divino. Los espero entonces para la próxima sesión, que va a ser la caída del hombre. Lo dejamos ahora abierto para preguntas y ojalá también podamos obtener las respuestas. Muchísimas gracias.